Hola, soy Santiago Martínez. Hoy les vengo a hablar sobre los elementos de protección y maniobra. Primero tenemos un fusible, que es un elemento de protección que se utiliza para proteger los circuitos eléctricos y electrónicos de cualquier aparato. Este está compuesto por un filamento de metal que se quema para cortar el paso de la corriente. Por si alguna razón la corriente empieza a aumentar y llegar a entrar al circuito con un valor demasiado alto, arruinaría el circuito. El principio de funcionamiento de este elemento es el de Joule, que consiste en que un elemento conductor encapsulado en un tubo, que al conectarse a un circuito recibe la corriente del mismo, y se debe calcular el grosor del elemento conductor para que al llegar a una determinada intensidad este elemento conductor se funda y no permita el paso de la corriente. Ahora vamos con el pulsador. El pulsador es un elemento de maniobra que permite obstruir el paso de la corriente. Existen los pulsadores NA normalmente abiertos, que cuando los presionamos permiten pasar la corriente, y existen los NC, que serían normalmente cerrados, para que cuando los presionamos cortamos el paso de la corriente. Estos funcionan que al oprimirlos una pequeña lámina de metal se, se señala de los puntos se separa de los puntos de contacto, también metálicos, que se encuentran en el exterior del mismo. Luego tenemos el interruptor. El interruptor es un dispositivo que sirve para desviar o obstaculizar el flujo de la corriente eléctrica. Este consiste en dos contactos de metal inoxidable. Los contactos se unen mediante un actuante para permitir que la corriente circule. En sí, el actuante es la parte que en una de sus posiciones hace presión sobre los contactos para mantenerlos unidos. El conmutador es un dispositivo que permite que la corriente eléctrica cambie de conductor y hace que los electrones sigan un camino diferente. El principio de funcionamiento de estos conmutadores es similar al de los interruptores. Los conmutadores hacen que la corriente pase a otro conductor para conectar un circuito diferente. El seccionador es un elemento de maniobra que en un componente electromecánico que permite separar de manera mecánica un circuito eléctrico de su alimentación por medio de una apertura física. Sirve para darle al operador un corte visible y más fácil de maniobrar. Este trae un fusible con él y lo hace bastante rígido. Este fusible, cuando hay mucha tensión, se empieza a calentar y derretirse, y esto hace que pierda su rigidez y se caiga, haciendo visible la apertura para el operador. El interruptor diferencial es un sistema de protección automático que se instala en el cuadro principal de cualquier instalación eléctrica y sirve para proteger al usuario en caso de una corriente de fuga. Esta la intensidad que entra en el circuito y con la que sale. Si todo es correcto, estas deben ser iguales y el interruptor permanece cerrado, permitiendo el paso de la corriente. Si por ejemplo entramos en contacto con alguna parte no aislada de la instalación y sufrimos una descarga, la intensidad de salida sería menor, activando así el interruptor que cortaría la corriente eléctrica. El relé térmico es un aparato que se utiliza para proteger los motores de diversas potencias. Los relés térmicos poseen 3 biláminas rodeadas de un bobinado de calentamiento, y cada bobinado de estos está conectado en serie a una fase del motor. La corriente absorbida del motor calienta los bobinados, haciendo que las biláminas se formen en mayor o menor grado. Ahora vamos con el relé temporizador. Es un componente que está diseñado para temporizar eventos en un sistema de automatización industrial, separando, abriendo contactos
antes, durante o después del periodo de tiempo ajustado. Ahora tenemos el relé magnetotérmico. Es un aparato empleado para producir el corte o interrupción del flujo eléctrico en un circuito para protección de las personas, aparatos y del mismo circuito en sí. Después tenemos el circuito de mando, que es el que representa las partes de control del automatismo. Y en él figuran los elementos de mando, medidas y señalizaciones. Después tenemos el circuito de potencia. Este representa los elementos que transportan la energía para alimentar los receptores de gran consumo. Bueno, ahora vamos a hablar de motores, generadores de corriente alterna, de las ondas trifásicas y monofásicas y de la secuencia de fase. Empezamos con el primero, que es el principio de funcionamiento de un motor o generador eléctrico en que, en que se basa en la tracción y repulsión establecida entre un imán y una bobina, por donde hacemos funcionar una corriente eléctrica. La onda monofásica es la onda de corriente alterna básica. Viene del giro de una bobina dentro de un campo magnético y esta corriente depende del país o región donde se encuentra el operador, ya que en distintas partes del mundo varía. La onda trifásica es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica, formando tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud, que presentan una diferencia de Fad entre ellas de unos 120 grados eléctricos y y están dadas en un orden determinado, nunca cambia su orden. Bueno, por último tenemos la secuencia de fase, que se define como secuencia de fase a la rotación de una bobina con respecto al punto fijo en el que podemos ver una cierta secuencia girando en sentido horario o antihorario. Y basándonos en este sentido podemos determinar si la secuencia es directa, que vendría siendo cuando gira en el sentido horario, o si no podemos basarnos en la secuencia indirecta, que es cuando gira en el sentido antihorario. Con esto finalizamos el video. Muchísimas gracias.